Pedir si, por favor, podéis ir tomando asiento para que podamos continuar. Muy bien, chicos, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Cómo vamos de energía y de ánimos? ¿Vamos bien? ¿Recargamos? Bien, déjenme que les cuente una anécdota pastoral para relajar los ánimos y para subir el entusiasmo, ¿de acuerdo? Como ustedes, lo que les voy a pedir es si podemos tener un poco de silencio, tengamos una única conversación, la mía. Déjenme que les cuente una anécdota antes de empezar la segunda fase. Como les comentó Juan, soy pastor bautista y hasta antes de la pandemia estaba liderando la primera iglesia bautista de Barcelona. Ustedes saben que los bautistas les ponemos nombre a las iglesias, ¿no? Sería interesante ver la iglesia 666 de cualquier ciudad, ¿no? Pero me imagino que no llegamos a este número. Bien, la anécdota es que los pastores de Barcelona, los pastores bautistas de Barcelona, nos encontramos una vez al mes para compartir experiencias de ministerio. Me imagino que en muchas ciudades pasa lo mismo, ¿verdad? Los pastores se juntan, comparten experiencias de ministerio, oran juntos, critican a la membresía, en fin, todas estas cosas que se hacen en las reuniones de pastores. Nosotros lo que hacemos es que jugamos a básquet, jugamos a baloncesto y después de jugar a baloncesto nos vamos a la sauna y después desayunamos. En España, en la sauna las personas van completamente desnudas, no llevas pantaloneta ni nada por el estilo, sino es la costumbre. No pongas cara de miedo. Afortunadamente no son mixtas. Una vez fui a Alemania y sí, en Alemania son mixtas y es mucho más, digamos, no vergonzoso, sino bochornoso, ¿verdad? Pero bueno, estábamos allí compartiendo cuando por los parlantes escuchamos un anuncio que decía que se había producido un fuego en el gimnasio y que por favor evacuáramos lo antes posible las instalaciones. Así que todos los pastores salimos corriendo hacia los vestuarios para agarrar nuestra ropa y salir, pero en los vestuarios estaban los bomberos y nos dijeron que el fuego estaba allí y que teníamos que irnos hacia la calle, que saliéramos rápidamente hacia la calle, porque el fuego, como había los casilleros de madera y todo esto, se estaba propagando con mucha velocidad. Así que nosotros salimos corriendo hacia la calle. Imagínense, era como un pasillo muy largo, pero al final vimos que habían llegado los bomberos, habían llegado los paramédicos, la policía, y había un buen número de gente que simplemente estaba allí curiosos, ¿no? Cuando hay incendio, bomberos, policía. Así que los pastores, ¿qué hicimos? Nos pusimos las manos en los genitales y comenzamos a correr hacia la calle, ¿no? Pero entonces yo miré a uno de mis pastores amigos y me di cuenta de que corría con las manos tapadas, tapándose la cara y los genitales al aire, ¿no? Y yo no acababa de entenderlo y entonces él se llama Ismael y le digo, Ismael, ¿no? Corriendo así, Ismael, pero ¿cómo es que te tapas la cara y no te tapas los genitales? ¿Qué haces? Y él me dice, Félix, dice, porque yo no sé cómo es en tu iglesia, pero en la mía me conocen por la cara y no por los genitales, ¿no? Entonces, en fin. Bueno. La vida pastoral es muy dura. La vida pastoral es muy dura. Entonces espero que a ustedes en su iglesia les conozcan por la cara y no por los genitales, ¿verdad? Bien. Estas cosas siempre relajan, ¿no? Y ayudan. ¿Han visto ustedes cómo ha cambiado la energía de la sala? ¿Verdad? Las cosas tontas que hay que hacer para mantener la atención de la gente. Bien. Bueno, vamos a seguir adelante. Estábamos hablando de que
cuando hemos perdido nuestra identidad con Dios, hay que construir una identidad. Y como no somos autorreferencia, esa identidad la tenemos que construir en el exterior. Y si quieres pasar, por favor, la diapositiva, la vamos a construir en el exterior y es lo que vamos a llamar nuestro sistema operativo interno, ¿verdad? Nuestro sistema operativo interno, que es el que nos va a ayudar a construir una identidad. Por cierto, estas diapositivas, si después, Juan, las quieres compartir, con total libertad las pueden tener y si les son de ayuda las pueden utilizar. Básicamente, yo voy a compartir con ustedes un modelo. Antes quisiera explicar lo que es un modelo. Miren, los seres humanos somos tremendamente complejos. Tenemos muchas vertientes, muchas aristas, y los modelos lo que nos ayudan es a poder acercarnos a la complejidad y poderla manejar. ¿Me hago entender? Es como Dios. Dios es complejo. Dios es muy complejo. Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender. Cualquier teología sistemática es limitada. Es limitada. Nos ayuda a acercarnos a Dios, pero no es Dios. Es simplemente una manera que nos permite acercarnos a Dios y tratar de entenderlo. Pero no confundamos el mapa con el territorio. ¿De acuerdo? Entonces, una teología sistemática es simplemente un intento de entender a Dios, pero Dios va más allá de cualquier teología sistemática. Lo que yo voy a compartir con ustedes es un modelo para entender cómo nosotros desarrollamos la identidad. Y el modelo, por lo tanto, es limitado. Este modelo no entra en competición con otros modelos. Al contrario, son complementarios. Se acercan desde lugares diferentes. Lo digo porque yo les voy a hablar de 3 sistemas operativos. Y ustedes pueden decir, bueno, pero es que hay más. Seguro. Hay otros que son mejores. Seguro. Pero necesitamos acercarnos a trabajar nuestra identidad y cómo nos estamos formando la identidad al margen de Dios y cómo lideramos desde esa identidad. Y lo que yo les propongo es simplemente un modelo, con todas sus limitaciones. ¿De acuerdo? Básicamente hay 3 sistemas operativos, que si los quieres poner, estos 3 sistemas operativos son el control, son la protección y es la complacencia o el cumplimiento. Lo que voy a hacer ahora es explicar cada uno de estos sistemas operativos. Cada uno de estos sistemas operativos tiene una premisa, funciona con una premisa. Cada uno de estos sistemas operativos paga un precio. Cada uno de estos sistemas operativos tiene un gran miedo y luego veremos algunos ejemplos bíblicos de personas que operaban con este sistema operativo. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer ahora es que uno a uno vamos a ver los diferentes sistemas operativos. Vamos a pasar con el primero de ellos, que es el control. ¿Cuál es la premisa del control? La premisa del control es que yo soy una persona válida, me valido a mí mismo, obtengo dignidad, soy alguien, soy valioso en la medida en que consigo cosas y tengo un estatus. Es decir, el logro y el estatus es lo que me valida como persona. Dicho de otra manera, tanto consigo, tanto valgo. Si tengo estatus porque soy el pastor, soy el líder, soy el arcángel, soy el apóstol, soy el director, estas cosas, este estatus, consigo objetivos, consigo cosas, esto me valida como persona. En la medida en que consigo cosas, soy alguien. Normalmente la persona que lidera desde el control, esto es una confirmación de parte del Señor de que lo que estoy diciendo es profético y cierto por cierto, ¿de acuerdo? Es la confirmación. Si alguien tenía dudas, ahí habéis tenido la confirmación. Y sepáis que si alguien duda, el rayo le puede caer encima y destruirlo. Pero fijaos que esta es la persona que lidera desde el control, que genera su identidad a través del control, es la persona que tiene la tendencia a confundir su rol con su identidad. Y eso es tremendamente importante. Es decir, cuando yo confundo mi rol con mi identidad, si pierdo mi rol, no soy nadie.
Por eso vemos pastores que están en el ataúd y todavía se aferran al liderazgo, ¿verdad? Porque si dejan de ser pastores ya no son nada, porque su identidad se define por el logro que ocupan, por el rol que ocupan, por la función que tienen. Por lo tanto, si pierdo mi rol, si pierdo mi función, si pierdo mi estatus, no soy nadie. ¿Por qué? Porque mi identidad se construye en base a mis logros y en base a mi estatus. ¿Me supe explicar? Bien, el segundo aspecto es que se paga un precio. ¿Cuál es el precio que se paga? El precio es que las personas se convierten en medios para la consecución de nuestros fines. Las personas que lideran desde el control nunca generan equipo. Generan lacayos, pero no equipo. Sirvientes, pero no empoderan a la gente. Porque si empoderan a la gente puede crecer, la gente puede poner en peligro su estatus y su rol, y si pierden su estatus y su rol, no son nada y no son nadie. Por lo tanto, estas personas nunca van a desarrollar equipos. A su sombra nunca se generan líderes, siempre se generan seguidores. Son las personas que se lamentan, es que no hay nadie que pueda tomar mi posición. Claro, porque nunca ha invertido tiempo en desarrollar. Cuando alguien crece y cuando alguien se desarrolla, es visto como una amenaza para el liderazgo, para mi liderazgo. Y consecuentemente, consciente o inconscientemente, voy a cercenar su crecimiento, porque es una amenaza. Estoy hablando de que esto es un sistema operativo inconsciente. Es decir, esto está en el inconsciente. No es que yo intencionalmente maquino, no, es simplemente la manera en que yo estoy formando mi identidad. Por eso les estaba comentando que lo que desconozco me controla y lo que conozco lo puedo gestionar. Son personas que rara vez aceptarán una idea que no venga de ellos, que no haya salido de ellos y que no sea suya. Por lo tanto, difícilmente aceptan la innovación y aceptan el cambio. ¿Cuál es el miedo de la persona que lidera con este sistema operativo? Su miedo es fracasar. Si fracaso, no soy nada. Son personas sobreexigentes, son personas que son ambiciosas, son personas que son perfeccionistas y exigen lo mismo de todos aquellos que hay a su alrededor. Pero lo más triste para mí es que la persona simplemente es un medio para conseguir un fin. No desarrolló gente. Ejemplos bíblicos. ¿Algún ejemplo bíblico que se les ocurra? ¿Quién? ¿Quién? Perdón. El que aparece en la tercera epístola de Juan podría ser un ejemplo. Cómo prohibía que otras personas recibieran a los hermanos. Muy creativo al haber encontrado este. Yo diría que es un buen ejemplo también. Y alguien ha mencionado Saúl, ¿verdad? Perdón. ¿Cómo reaccionó Saúl cuando la gente cantaba Saúl mató sus miles, pero David a sus 10.000, ¿no? Él siempre vio el miedo de que esta persona pudiera quitarle el estatus. ¿Qué diferencia con Jonathan, verdad? ¿Qué diferencia tan increíble con Jonathan? Pero Saúl es un ejemplo, o podríamos ver un ejemplo, de aquella persona que realmente lidera desde el control. Pero también, de alguna manera, podríamos ver a Juan y Santiago. Oye, nos gustaría que en el reino futuro yo me pudiera sentar a tu izquierda y el otro a mi derecha. Además envían a la madre, ¿no? ¿Quién le puede negar un favor a una madre? ¿No? Manipulando ahí para conseguir estatus. Bien, este es uno de los sistemas operativos. ¿Me supe explicar con suficiente claridad? ¿Hace sentido para ustedes? Pasamos al siguiente. El siguiente sistema operativo es la protección. Nuevamente hay una premisa. En la protección, la premisa es que me valido y construyo mi identidad siendo superior a los demás y manteniéndome distante. Por esto se llama protección. Es decir, yo soy digno y valioso en la medida en que yo soy superior a los demás. Pero hay una diferencia entre el control y la protección. Déjenme que la explique.
El que lidera desde el control ha de tener estatus, y ese estatus ha de ser reconocido por los demás, ¿verdad? A través de los logros, a través del poder y de los signos asociados al poder, ¿sí? Pero la persona que lidera desde la protección no necesita el reconocimiento de los demás. Es la satisfacción interna de saberse superior a los demás. No necesita que los demás lo reconozcan, porque no les otorga ningún valor al reconocimiento de los demás. Se siente tan superior a los demás que le tiene sin cuidado lo que los demás puedan pensar o dejar de pensar, porque no valora la opinión de los demás. ¿Me estoy sabiendo explicar? Este lo conozco muy bien porque yo lidero desde la protección. Es decir, yo lidero desde la protección y yo cuando entro en un auditorio digo: Señor, cuántas gracias te doy porque no soy como estos miserables, ¿no? No se rían, pero cuando lideras desde la protección, y la premisa es que tú obtienes valor a través de la comparación con los demás, siempre estás en una competencia interna por la necesidad de tener que ser superior a los demás. Entonces siempre estás comparando, siempre estás compitiendo, pero es una comparación y una competición interna. Tú no necesitas que los demás te valoren, entre otras cosas porque tú no valoras a los demás. Y por lo tanto, lo importante para ti es saber que eres superior. Si pasamos la siguiente diapositiva, ¿cuál es el precio que pagas? El precio que pagas es que no puedes ser vulnerable. Nadie puede conocerte realmente. Nadie puede conocer lo que sientes y lo que piensas. Tú estás distante, tú estás separado, tú estás por encima de los demás. La persona que lidera desde la protección es una persona que es distante, pero físicamente y emocionalmente, y también es una persona que es arrogante y crítica. Es arrogante porque se siente superior, y se siente superior, ahora estoy bromeando porque es superior, claro, y es crítica porque realmente tiene la capacidad de ver los puntos flojos en todo, en las personas, en los sistemas, en los procesos, tiene una increíble capacidad crítica. Y el precio que paga es que es una persona distante. Tengo un amigo que lo define muy bien, un amigo que es como yo, que está en la protección, lidera desde la protección, es un sacerdote católico con el que trabajo y hago coaching, y él dice a nosotros, porque bromeamos, como los dos estamos en la protección y nos sentimos superiores, él dice, a nosotros se nos admira pero no se nos ama, ¿verdad? Precisamente por esta distancia y por esta actitud. ¿Cuál es el miedo? Que la gente descubra que no eres especial, que al final y al cabo eres tan vulgar como el resto. Entonces te has de mantener distante, precisamente para que la gente, el miedo que yo puedo tener es que las personas se den cuenta de que no eres especial. Personajes bíblicos. ¿A alguien se le ocurre algún personaje bíblico? ¿El joven rico? No, la verdad es que no. ¿Quién ha dicho lo del joven rico? No. Iba a hacer un chiste típico del que está en la protección, pero no lo voy a hacer. ¿A alguien se le ocurre? Saulo. Yo creo que Saulo podría haberlo sido antes de la conversión, ¿verdad? Fariseos de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, podría serlo. Pero para mí el mejor ejemplo, y a mí me encanta porque disfruto con él, es la parábola del fariseo y el publicano. Señor, te doy gracias porque no soy como esos colombianos. Yo ayuno 3 veces al día. Ahora estoy bromeando, ¿de acuerdo? Pero ese es un ejemplo claro de protección. Señor, te doy gracias porque soy superior, porque soy mejor que esos. Ayuno, hago esto, hago lo otro, hago tal, hago cual, hago pascual. Entonces, para mí este sería un buen ejemplo de un personaje que ilustra lo que es liderar desde la protección. ¿De acuerdo? No, yo no creo que Elías fuera, pero si quieres argumentarlo. Pues cuando decía que solo había quedado él. Buen ejemplo, mira,
acepto que para ser colombiano has hecho una... Ahora estoy bromeando, pero reconozco que es una buena manera es una buena ilustración, ¿no? Solo quedamos nosotros, ¿no? Los que somos realmente puros. Yo creo que también uno que lidera desde la protección sería José. José era un repelente de muchísimo cuidado. Si yo hubiera sido hermano suyo, lo hubiera vendido también. Bueno, de hecho, lo hubiera asesinado, ¿no? Pero tiene sentido esta idea de la protección. Fíjense, pero ya antes estábamos hablando de que lo que desconoces te controla, pero lo que conoces lo puedes gestionar. Déjenme que ponga un apunte personal. Yo lidero desde la protección. Lo que estoy compartiendo con ustedes ahora forma parte de un test de liderazgo que cuando yo trabajo con empresas utilizo para ayudar a los líderes a que distingan si lideran desde la protección, desde el control o desde la complacencia. Luego explicaré la complacencia. Y yo me certifiqué para poder utilizar este test y lo utilizo tanto con pastores como con líderes seculares porque el creador es una persona cristiana y aunque el test es secular y se utiliza en el mundo de la empresa, es evidente que detrás hay toda una antropología cristiana y por esto yo lo utilizo. Hace escasamente el año 2018, hace 4 años que yo tomé este test y para mí fue una sorpresa entender que yo lideraba desde la protección. Siempre he estado liderando desde la protección, pero nunca había tenido conciencia. Es decir, recuerden que los sistemas operativos lo que sucede es que están en tu background, que tú no tienes conciencia de ellos, pero determinan cómo te ves a ti mismo, cómo entiendes el liderazgo y cómo lo ejerces. ¿De acuerdo? Cuando yo tomé este test y me di cuenta de que lideraba desde la protección, entonces una de las cosas que hice es volver atrás. ¿Por qué yo lidero desde la protección? Cuando yo era chico, cuando yo estaba en la escuela primaria, me hacían bullying. No sé si tiene sentido, ¿verdad? La palabra bullying. Yo era una persona muy frágil, muy enclenque, con muy poca fuerza, pocas habilidades deportivas y todo el mundo se aprovechaba de mí. Entonces, como mecanismo de protección, de validación personal, yo empecé a desarrollar mi capacidad intelectual. De tal manera que el mecanismo de compensación es tú eres más fuerte que yo, pero yo soy el más inteligente que tú. Yo siempre he sido entre los primeros de la clase. Para mí no llegar al 100 era no dar la talla, ¿verdad? Porque esto era mi manera de validar mi identidad frente a todos los demás. Tú serás esto, tú serás aquello, pero yo soy más inteligente que tú. Era validar mi identidad y formar mi identidad en base a el sentirme por comparación superior con los demás, ¿no? Entonces, yo siempre, toda mi vida he estado en competición y en comparación con los demás. Es decir, yo entro en un auditorio y mi sistema operativo empieza automáticamente a evaluar para cómo me puedo reafirmar frente a los demás, demostrando que yo tengo más conocimiento que los demás y si no puedo tener más conocimiento o más títulos académicos o más valor que los demás, ¿cómo puedo disminuir el mérito de los otros? Porque mi identidad se valida a través de ser superior. ¿Me estoy haciendo entender? Claro, cuando yo comprendí esto, entonces lo que hice fue sacar el sistema operativo a la superficie, ¿no? Y entonces es cuando empiezo a entender por qué durante toda mi vida he liderado como he liderado y cuánto daño he podido causar a otras personas como consecuencia de mi liderazgo, ¿no? Déjenme que les cuente una anécdota a nivel personal de cómo funciona la protección. Dios mediante, yo voy a estar en Cali el próximo fin de semana, no el próximo, donde hay el Congreso de las Asambleas de Dios. El Congreso de las Asambleas de Dios lo inauguro yo y lo clausura Itiel.
¿Cuántos de ustedes conocen seguramente a Itiel Arroyo? Es decir, estamos hablando del sol y la luna, del blanco y del negro, total y absoluto, ¿no? Es decir, Itiel es todo fuego, pasión, entusiasmo, y mi mujer dice que a veces soy más soso que chupar un ladrillo. Entonces, no puede haber mayor contraste, ¿no? En mis tiempos, antes de que yo entendiera lo que era el sistema operativo, mi competitividad, ¿a qué me habría llevado? Y hablo lo que hablo porque Itiel y yo somos buenísimos amigos. Precisamente ahora en Cali vamos a estar trabajando una serie que vamos a hacer juntos en Internet sobre teologías tóxicas y cómo las teologías tóxicas matan a los jóvenes y matan su vida y matan su relación con Dios. Así que estad atentos porque saldrá. Pero el asunto es que en mis viejos tiempos yo hubiera sentido la necesidad de competir con Itiel. Entonces, como no hay manera de competir con Itiel, yo tengo 5.300 seguidores en Instagram y él tiene 600.000, entonces como no hay manera de competir, ¿qué hubiera hecho mi sistema operativo? Correcto. Es decir, mucho fuego, mucha pasión y mucha historia, pero poco contenido, poca sustancia, poco fondo, ¿no? Poca madurez. ¿Por qué? Por la necesidad de reafirmar una identidad frágil que la única manera en que se puede fortalecer es en base a la comparación y a la superioridad. Y si no puedes ser superior al otro, tienes que disminuir el valor del otro. ¿Me hago entender? Así funcionan los sistemas operativos. Ahora, pues simplemente, luego explicaré cómo cambiar los sistemas operativos. Yo voy y yo soy lo que soy. Y ministro desde lo que soy. Y no necesito compararme. Y cuando se me dispara el sistema operativo, luego explicaré cómo manejarlo. ¿Pero tiene sentido hasta aquí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bueno, ya veis que lo voy a pasar muy mal en el Congreso de las Asambleas de Dios. Entonces, pasamos al último, que es la complacencia. ¿Cuál es la premisa de la complacencia? La premisa de la complacencia es que yo me valido, es decir, yo tengo dignidad, soy amado, me valido y obtengo dignidad si soy amado, aceptado y aplaudido por los demás. Si los demás me quieren, si los demás me aceptan, si los demás me reconocen, entonces yo soy una persona digna y soy una persona valiosa. ¿Me estoy sabiendo explicar? Entonces, en el caso del control, mi dignidad depende de lo que logro. En el caso de la protección, mi dignidad depende de ser superior. En el caso de la complacencia, mi dignidad depende de que me quieran. ¿Verdad? ¿Cuál es el precio que pagas? Pues que vas a sacrificar todo, vas a sacrificar los objetivos, vas a sacrificar tus necesidades reales y legítimas para que los demás te quieran y los demás te acepten. Fíjense que esto es algo muy civilino, porque esto se puede confundir y cristianizar muy fácilmente, porque el creyente debe de renunciar a sus necesidades, el creyente debe de poner a los demás en primer lugar, el creyente debe de caminar la milla extra, etcétera, 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 etcétera. Pero esto no es cierto. El que lidera desde la complacencia lo que hace es un trueque. Es decir, yo te sirvo para que tú me ames y me valides. Yo renuncio a mis necesidades legítimas para que tú me quieras. Yo camino la milla extra para que tú me des una palmada en la espalda. ¿Cuál es el peor miedo de ellos? Pues el peor miedo sería no ser amado y no ser aceptado. Si lo puedes poner, el miedo sería ser rechazado, no ser amado y no ser aceptado. Ver que otras personas te están hablando en un grupo y no te han incluido a ti. Han hecho una fiesta y no te han dicho a ti que vayas. Ha habido una celebración y nadie ha contado contigo. Hay un comité y no te tienen en cuenta. Entonces tú vas a servir como un loco a los demás
para que a cambio los demás te validen. ¿Cuáles serían algunos ejemplos bíblicos? ¿Ah? Pilatos. Sí, por la aceptación de la gente, ¿no? A mí me hace pensar también en Saúl cuando cedió a la presión del pueblo y no sacrificó el ganado, ¿verdad? Por satisfacer al pueblo. Pero hay un ejemplo bíblico que a mí me gusta mucho y que creo que lo ilustra muy bien. El Señor Jesús en el Sermón del Monte dice: cuando ores, cuando ayunes y cuando des limosna, no lo hagas buscando el aplauso de los demás. Si eso es lo que buscas, ya lo tienes, pero no vas a tener el aplauso de Dios. Entonces es aquel que lo que quiere es que los demás lo reconozcan, lo amen, lo quieran, digan qué buen cristiano es, qué persona tan sacrificada. Sí. Es posible, no diciendo que en la palabra liderazgo haya virtud, no haya virtud para el tema. ¿Satanás este es el liderazgo que él quiere? ¿Perdón? ¿Este es el liderazgo que Satanás quiere? ¿Cuál? ¿Este de acá? ¿Este? No, yo no creo que este sea el liderazgo que Satanás quiere. Pongámonos en contexto. Esto es lo que nosotros hemos hecho para edificar una identidad desde el momento en que hemos perdido nuestra conexión con Dios. Pero ahora déjame que acabe el argumento y creo que tendrá sentido para empalmar con lo que tú estás diciendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí tiene sentido los tres sistemas operativos? ¿Sí? ¿Ah? ¿Job entraría en esta parte? No lo sé. ¿En qué manera ves a Job en esta parte? Cuando él busca que los amigos entiendan lo que él está viviendo, los amigos lo critican, pero él sigue su dolor y sigue su mismo tema y No estoy seguro. Pienso que Job está más bien reivindicando su justicia, ¿no? Pero está bien. Para mí lo importante es el concepto. Y también me gustaría deciros una cosa importante. Así como yo soy químicamente puro, es decir, yo soy 100% protección, muchas personas tienen una mezcla, ¿verdad? Tienen una mezcla, ¿verdad? Algunos, como tenéis la identidad muy débil, necesitáis los tres. Necesitáis los tres. No, que es broma. Que es broma. Bueno, hasta aquí, sí, adelante. ¿Ah? Absalón. No sé, ¿en qué medida ves a Absalón? En que hace la entrada y esperando reconocimiento porque Podría ser. los que no pueden recibir con todo al rey escuchando y así estar allí presto. Podría ser, sí. También podría ser Ananías y Zafira, que venden la propiedad simplemente para que los demás reconozcan qué espirituales somos, ¿verdad? Realmente qué gente tan consagrada que somos. Pero dejadme que recapitule. Vamos a entrar ya en la parte final. Perdonad que me he alargado un poco. Hemos hablado de una identidad desconectada de Dios. Y hemos hablado de que yo tengo que formarme mi identidad. Y como yo no puedo ser un punto de referencia en mí mismo, yo os ofrezco un modelo. Y es que yo desarrollo mi identidad en el exterior, en base al control, la complacencia o el cumplimiento. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la recta final. Os pido un poco más de paciencia. Y si pasamos la diapositiva, nuestra identidad está construida sobre una mentira. Es decir, esta identidad está construida sobre una mentira. Si pasas la diapositiva, la mentira es la siguiente. Tú no eres valioso como persona si no obtienes logros, no eres valioso como persona si no eres superior, no eres valioso como persona si no eres amado, aceptado y querido por todo el mundo. Entonces, es una identidad basada y construida sobre una mentira. ¿Tiene sentido? Pero fijaros que Satanás es el que susurra en tu oído esta mentira. La mentira de que tú no vales si no tienes logros. Tú no vales si no eres superior. Tú no vales si no eres querido, amado, aceptado e incluido por los demás.
Pero recordad que Satanás es el padre de todas las mentiras y que Satanás es mentiroso desde el principio. Entonces nosotros estamos construyendo una identidad falsa en base a una mentira, la mentira de que no tenemos valor a menos que tengamos control, seamos superiores o seamos queridos, amados y aceptados sobre los demás. ¿Tiene sentido? Pasamos a la siguiente, no, a la anterior, perdona, pasamos a la anterior. Entonces, Satanás es mentiroso desde el principio y lo que sucede es que nosotros estamos construyendo nuestra identidad en base a una mentira. Pero recordad, lo que yo ignoro me controla, pero lo que conozco lo puedo gestionar. Sí, querías decir algo, habías levantado tu mano. ¿Hay alguna posibilidad, pensando en el proceso de Moisés, de que haya una mutación en la medida en que más avanzando la edad? Ah, claro, y ahora lo vamos a ver. Es decir, la pregunta es si hay esperanza. No necesariamente. No necesariamente. Una de las cosas que dice mi amigo Lucas Leis es que todo el mundo, la edad a todos nos hace envejecer. Envejecer es obligatorio, ser sabio es una opción. Entonces, más edad no significa que seamos más sabios. Al contrario, más edad puede significar que estos sistemas operativos se refuercen cada vez más y cada vez más. Si pasamos a la siguiente diapositiva, no, anterior. O sea, no, solo el primer punto. Dale. No, perdona, sigue hacia adelante. Sigue. Para. Quita la construida. Muy bien. Bien. Lo que yo quería decir es que esta identidad tiene que ser redimida. ¿Verdad? Volvamos al sistema operativo. Yo tengo un teléfono Samsung, un Android, que es viejito. Y cada vez que leo noticias de Android, mi preocupación es que mi teléfono ya no reciba ninguna actualización del sistema operativo, porque ya es muy viejito. ¿Qué sucede si el sistema operativo no se actualiza? Lo que sucede es que las nuevas aplicaciones ya no las puedes descargar y las viejas ya no las puedes actualizar. Entonces, ¿a qué me refiero? Que este sistema operativo, sea el control, la complacencia, la protección o una mezcla de ambos, nos han servido para llegar hasta aquí. Nos han servido para sobrevivir y para ser el tipo de personas que somos. Pero este sistema operativo, si no se actualiza, puede ser nuestro principal obstáculo para poder llegar a ser el tipo de persona y el tipo de líder que Dios quiere que seamos. Por lo tanto, confirmación celestial por si alguien todavía dudaba. ¿De acuerdo? Los efectos especiales no pueden ser más espectaculares. El punto que yo quiero compartir con vosotros es que si este sistema operativo no se actualiza, por lo tanto, nuestro liderazgo siempre se va a ver mermado, va a perder eficacia y va a perder impacto, porque estaremos construyendo nuestra identidad y, consecuentemente, nuestro liderazgo sobre una mentira. La mentira de que no valemos a menos que obtengamos, no valemos a menos que nos sintamos superiores y no valemos a menos que nosotros seamos amados y aceptados por los demás. Entonces, si pasas a lo siguiente, hemos de construir nuestra identidad en base a lo que Dios dice de mí y no a las mentiras que Satanás susurra en mi oído. Y la verdad que Dios dice de mí es: tú eres mi Hijo amado en quien yo me complazco. Entonces podéis ver que tiene todo el sentido del mundo, si pasamos a la siguiente diapositiva, que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Es decir, ya no tengo que vivir
creyendo la mentira de que no soy valioso si no triunfo, de que no soy valioso si no soy superior, de que no soy valioso a menos de que los demás me quieran y me aceptan. Conozco la verdad y la verdad me libera. ¿Tiene sentido? La verdad me libera. Y puedo construir una identidad no en base a una mentira, sino puedo construir una identidad en base a una verdad. Tenéis que entender que cuanto más fuertes son las afirmaciones que hago, el respaldo tiene que ser más fuerte. Y esta era la afirmación más fuerte que podía hacer, ¿no? Pero, me encanta cómo el Señor colabora conmigo. Cada vez que hago un énfasis, parece que estemos en el Sinaí en vez de en Pereira. Pero ¿tiene sentido esto? Fijaos, los sistemas operativos como el control, la complacencia o la protección no son malos, pero tienen que ser redimidos. Tienen que ser redimidos. Porque cuando el Señor redime el control, el Señor redime la protección o el Señor redime la complacencia, eso se convierte en regalos para el reino de Dios y en regalos para la Iglesia. Pero tienen que ser redimidos, porque entonces ya no lideramos desde el miedo a no ser superior, miedo a no conseguir logros o a fracasar, miedo a no ser queridos. Ya lideramos desde el amor, porque como dice la Escritura, el amor echa fuera el temor. Entonces, cuando yo sé que mi identidad es que además es milimétrico, cada afirmación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pero fíjense que esto es tremendamente importante. Cuando mi identidad está basada en lo que Dios dice, en que yo soy su hijo amado, que soy heredero y coheredero con Cristo, ya no hay miedo. No pasa nada si no soy superior. No pasa nada si no logro. No pasa nada si no todo el mundo me quiere y me acepta, porque mi identidad está escondida con Cristo en Dios. Y la verdad acerca de mí y de quien yo soy no es la mentira que Satanás susurra, sino la verdad acerca de Dios. Entonces puedo liderar para bendecir a otros. No importa si Tiel tiene más seguidores, yo lidero desde lo que soy. Yo doy lo que tengo y tengo la capacidad de gozarme y de celebrar lo que hace Itiel, porque no necesito sentirme superior ni compararme para tener mi identidad segura en Dios. Ni necesito los logros. El fracaso no disminuye para nada mi valor a los ojos de Dios. No puedo ser querido y amado y aceptado por todo el mundo. Lo importante es el aplauso del Padre. ¿Me hago entender? Entonces esto libera completamente tu liderazgo, porque ya no lideras desde el miedo, sino que lideras desde el amor. Lideras para bendecir a otros, lideras para construir el reino, lideras realmente para bendecir al cuerpo de Cristo. Pero eso es porque tu identidad nuevamente está reconectada con Dios. ¿Tiene sentido? ¿Me he sabido explicar? Bueno, sí, adelante, pastor. Es algo como parecido a los temperamentos. Sí. Deben ser redimidos también para que sean funcionales. Correcto. Y los temperamentos nuevamente sería otro modelo que nos permite acercarnos a la complejidad del ser humano. Acabamos con esta diapositiva. Si podéis pasar los dos siguientes puntos. Fijaos que el apóstol Pablo dice: desvestíos del hombre viejo y revestíos del hombre nuevo. Y esto es tremendamente importante porque es un proceso. Es decir, yo tengo que desvestirme de la vieja identidad y revestirme de la nueva identidad. Pero la traducción correcta de esto sería: de manera continuada y constante nos hemos de desvestir de esta vieja identidad y de manera constante y continuada nos hemos de revestir de la nueva identidad.
y llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Pongo un ejemplo. Yo abro Instagram. Yo cada día publico mi devocional en Instagram. Hago un devocional diario y lo publico en Instagram. Y miro a ver lo típico. ¿Cuántos likes? 80, 90, 100 el día que he tenido éxito. Y luego voy manejando, voy haciendo el scrolling y llego a Itiel. 125.000 visitas. Entonces, mi protección se dispara. ¡Ah! Entra en pánico. Entonces tengo que llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Mi valor no está en cuántos likes tengo, y puedo gozarme y puedo celebrar lo que hace Itiel, porque mi identidad está en ti, en lo que tú dices de mí, en cómo tú me utilizas, y estoy contento porque mi referencia eres tú. Mi referencia no es en comparación con nada ni con nadie. ¿Tiene sentido? Eso es para mí llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Antes no tenía conciencia y por lo tanto eso me controlaba. Ahora que tengo conciencia y que lo conozco, lo puedo gestionar con Dios. Puedo llevarlo ante Dios. Puedo dialogarlo con Dios y poco a poco desvestirme del hombre viejo y revestirme del hombre nuevo. Acabamos simplemente con la aplicación. ¿Cómo podemos hacer? Si pasamos la diapositiva, tira, dale. 3 pasos que nos pueden ayudar para construir una identidad saludable. ¿De acuerdo? Primer paso es conocer. ¿Recordáis lo que os estaba diciendo? Lo que desconozco me controla, pero lo que conozco lo puedo gestionar. Ahora vosotros tenéis mayor información acerca de los 3 sistemas operativos. Ahora conocéis, ¿de acuerdo? Antes no conocíamos, pero ahora conocemos. El segundo paso es reconozco. Reconozco tiene 2 matices. Reconozco es que acepto que tengo una identidad que se está construyendo sobre bases falsas. Yo tuve que reconocer que mi identidad, a pesar de llevar 60 años de creyente, mi identidad se estaba construyendo en base a la comparación y en base a la competición con otros. Reconocer, porque a veces la verdad es dura y a veces la verdad no gusta. Y uno la justifica y la racionaliza. Reconozco, ese es el primer sentido de reconocer. Pero el segundo sentido de reconocer es que ahora tengo la capacidad de verme actuando en la protección. ¿Tiene sentido? Ahora veo cuando se me dispara el sistema operativo. Veo cuando se me dispara. Veo cuando estoy entrando en competición. Veo cuando me estoy sintiendo inseguro por los dones, las habilidades y las capacidades de otros. ¿Me estoy explicando? Tengo la capacidad de reconocerme. Me veo desde fuera y me estoy dando cuenta de que estoy en modo protección. Y el tercer paso es lo gestiono con Dios. Agarro y le digo a Dios, Señor, aquí estoy, compitiendo con mi buen amigo Alex San Pedro. Mira que me fastidia que se le haya ocurrido a él lo de la Academia de la Biblia y no se me ocurriera a mí. Yo que tengo más capacidad, que tengo tal. Y entonces me reconozco y digo, Señor, aquí tienes a mi frágil y débil identidad intentando validarse, contrastando con Alex. Señor, gracias porque mi valor viene de lo que tú dices. ¿Ustedes cuántas veces respiran al día? Lo suficiente para estar vivos. Correcto, y esa es la respuesta que esperaba. ¿Verdad que nadie dice, bueno, es que hoy respiré ya 3.000 veces, ya no voy a respirar más? Entonces, ¿cuántas veces hay que gestionar con Dios las cosas? Las veces que sean necesarias. Entonces, cada vez que se dispara mi protección, cada vez que se dispara mi control, cada vez que se dispara mi complacencia, ¿qué hay que hacer? Llevarlo a Dios, gestionarlo con Él, volver a reafirmar que mi identidad está en lo que Dios dice de mí, en lo que Él ha hecho por mí, en las promesas que hay en la Escritura acerca de mí. Y esto tantas y tantas veces como sea necesario.
Entonces construimos una identidad y un liderazgo que está basado en una verdad y no en una mentira. Entonces el liderazgo ya no se convierte en un medio que yo utilizo para afirmar mi identidad débil, sino que el liderazgo se convierte en una manera de bendecir a Dios, de bendecir al reino de Dios y al mundo de parte de Dios. Porque lidero desde el amor, no lidero desde el miedo. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Aplicación. Primer paso. Yo os pediría que pensarais cuáles son los sistemas operativos que gobiernan mi vida. Yo ya os he comentado cuál es el mío, ¿verdad? Y he bromeado con él, en la protección. Pero yo os pediría que pensarais cuáles son los sistemas operativos que gobiernan mi vida. El segundo paso sería, pasa un tiempo con el Señor, usando el Salmo 139, versículos 23 y 24, ¿no? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, ¿no? ¿Y cuándo lo harás? Ahora no es el momento para hacerlo. Uno necesita quietud, silencio y tranquilidad. Pero yo sí que te pediría que anotes cuándo lo vas a hacer. Si no decides cuándo lo vas a hacer, el ritmo de la vida cotidiana te arrastrará y no lo harás. Anota cuándo lo vas a hacer, por favor. Anota cuándo vas a dedicar un tiempo para poder manejar este tema. Y el tercer punto de aplicación que yo te pediría es, ¿qué paso, por pequeño que sea, vas a dar para redimir tu sistema operativo? ¿Y cuándo lo harás? Déjame que te dé una palabra de esperanza. No somos malos, necesitamos ser redimidos. Necesitamos que toda esta fuerza que ahora está orientada a sostener una identidad débil sea utilizada por Dios para bendecir al mundo y para construir el reino. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bueno, dejadme que haga un resumen breve para acabar, ¿de acuerdo? A mí siempre me gusta acabar con un resumen. Empezaremos por el principio y acabamos por el final. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y recordáis, si la tierra estaba desordenada y vacía. No vamos a empezar tan en el principio. Estábamos hablando de autoliderazgo y estábamos hablando de que el que no puede liderar su propia vida no puede liderar a otros. Hablamos que lideramos desde nuestra realidad, que todos tenemos una mochila y esa mochila viene de las experiencias pasadas, de las influencias y de las heridas, y que en muchas ocasiones nuestro principal enemigo, como vimos en el video, somos nosotros mismos. Vimos también que aquellas cosas que ignoramos nos controlan, pero que las que conocemos las podemos gestionar con la ayuda de Dios. Hablamos de los puntos ciegos y hablamos de la importancia, amén, si fuera, amén, gloria a Dios. Hablamos, esto en un bautista es lo máximo que podéis esperar. Dicen que los bautistas solo levantamos las manos para votar, ¿no? Votos a favor, votos en contra, abstenciones. Hablábamos de que todos lideramos con puntos ciegos y que necesitamos gente en nuestro entorno que nos dé retroalimentación. Pero para que nos den retroalimentación necesitamos seguridad psicológica, un entorno seguro. Y vimos el ejemplo de cómo Moisés tenía seguridad psicológica con Dios. Pasamos a hablar de los sistemas operativos. Y recordáis que cuando hablábamos de los sistemas... ¿Vas a hacer una foto? Es que esta es mi mejor posición. ¿Ya? Hablamos de los sistemas operativos y cuando hablábamos de los sistemas operativos dijimos que son inconscientes, pero determinan la manera en que nos vemos a nosotros mismos, percibimos el liderazgo y llevamos a cabo el liderazgo. Hablamos de que nos desconectamos de Dios a consecuencia del pecado y hemos perdido el punto de referencia y por lo tanto construimos una identidad en el exterior, en base al control, la complacencia y la protección. Y que cada uno tiene una premisa, un precio, un miedo, y luego estuvimos hablando también de algunos personajes bíblicos.
Finalmente hablamos de que eso es una identidad construida sobre una mentira y que tenemos que redimir esa mentira y basar nuestra identidad en lo que Dios dice de mí. Y que el control, la protección y la complacencia no son malas, son fuerzas que Dios debe de redimir para que no vivamos en base a una mentira, sino en base a la verdad. Antes de que nos despidamos, una cosa muy importante, os voy a pedir un minuto más, y es que me gustaría que rápidamente, solamente una frase, me dijerais qué os lleváis del día de hoy, qué ha sido lo más significativo del día de hoy para vosotros, rápidamente, y cuanto más me lo digáis, más me ayuda para poder tener retroalimentación. ¿Qué os lleváis del día de hoy? Liderar desde el amor. Liderar desde el amor. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué te llevas? Que hay esperanza. Que hay esperanza. Lo que conozco lo puedo gestionar. Lo que conozco lo puedo gestionar. El liderazgo no es un medio para validar mi identidad, sino para bendecir el reino de Dios. El liderazgo no es un medio para validar mi identidad, sino para bendecir el reino de Dios. Sí. Necesito ser redimida. Liderarte para liderar a otros. Todos venimos con nuestra propia mochila. Todos venimos con nuestra propia mochila. ¿Qué os lleváis por aquí? ¿Qué ha sido lo más significativo? Entender el sistema operativo de protección. El sistema operativo de protección. ¿Qué te llevas del día de hoy? Desvestidos y reducidos. Muy bien. ¿Qué te llevas del día de hoy? Sí, el liderazgo personal. ¿Qué te llevas del día de hoy? Los puntos ciegos. El de la tablet, ¿qué te llevas del día de hoy? ¿Perdón? El espacio de seguridad psicológica. El de al lado tuyo, ¿qué te llevas del día de hoy? Conocerte para poder liderar. ¿Qué te llevas del día de hoy? Puedo redimir mi liderazgo. ¿Qué os lleváis por aquí del día de hoy? Por allá, ¿qué os lleváis? Vulnerabilidad. ¿Qué más? Desenmascarando mi sistema operativo. ¿Qué te llevas? Basar mi identidad en lo que Dios dice de mí. ¿Qué más os lleváis del día de hoy? Sí. Los puntos ciegos deben de ser confrontados en amor y respeto. ¿Qué más os lleváis por aquí? El agarrar la capacidad de visión colectiva. ¿Qué te llevas del día de hoy? A ti. Yo. Sí, es verdad que lo dijiste, es la vulnerabilidad. ¿Qué te llevas del día de hoy? No puede liderar a los demás. ¿Alguien más? Si no te... Sí, adelante. Mi principal enemigo soy yo mismo. Sí. La humildad de que nos presentemos del Señor nos va a llenar del amor suficiente para salir a liderar bajo la palabra de Él, no bajo el discernimiento. Muy bien. Muchísimas gracias a todos. Lamento haberme alargado en el tiempo y Juan, adelante. Gracias. Amén. Bueno, amados, solo resta decir muchas gracias, Félix. La confirmación, ahí está. Requete confirmación. Sí. El aplauso del Celo que está diciendo buen trabajo. Gracias por el depósito y por lo que has compartido con nosotros, amados. Gracias también por haber estado acá. ¿Y qué tal si hacemos una oración de gratitud al Señor? Nos ponemos sobre nuestros pies como para que sea nuestro formato. Formato tradicional de pararse, sentarse. Sí, al final están los libros de Félix, 625, todo lo que quieran preguntar, allá afuera les van a atender. Vale la pena tener todos estos materiales. Cierren ahí sus párpados, por favor. Gracias. Y Dios, qué buen tiempo, Señor, de poder venir, escuchar, instruirnos, desafiarnos, confrontarnos, Dios. Somos tan humanos y si alguien nos conoce eres tú. Te necesito.